Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar un poquito más de narcisismo y de algunas de las causas que puede haber por las cuales una persona que vive en un entorno invalidante o abusivo puede llegar a ser una persona que repite estos patrones y que se convierte en una persona abusiva. Porque efectivamente no todos. Hay muchas personas codependientes que de hecho van desarrollando como el perfil opuesto, que también han sido víctimas de abuso, que también han tenido dificultades en infancia, que han tenido también experiencias como negligencia o familias realmente como invalidantes, con papás emocionalmente inaccesibles por la razón que sea, y que no terminan siendo personas que son abusivas o que son narcisistas. ¿Por qué sucede que hay esta diferencia y a tantas personas les daña de diferente manera, digamos, vivir en un entorno así de tóxico? Porque tóxico sí es, ¿no? La persona codependiente y la persona narcisista al final pueden partir como del mismo suelo, digamos, del mismo entorno, del mismo nivel de toxicidad en ciertas familias. Pero tienen genéticamente susceptibilidades distintas y también le dan un manejo diferente a la situación. Hay ahorita mucha investigación como abriéndose al respecto, pero ya tenemos algunos datos que van dándonos algunos indicios. Esto es importante principalmente porque cuando te das cuenta de lo que implica el abuso, de en qué tipo de relaciones tuviste tanto a nivel familiar como a nivel de relación de pareja, hay todo un proceso de aprendizaje que nos puede ayudar mucho. Uno, a no repetir estos esquemas de relación en una relación nueva. Y dos, a resignificar esta relación, pero también nuestro pasado, a entender todas las pautas de abuso que pueden existir en distintos perfiles y tipos de persona y la necesidad tan grande que tenemos de poner límites. Cuando nos damos cuenta que este tipo de conductas no tienen tanto que ver con que nosotros hicimos algo mal o con que pudimos haber hecho algo mejor o con que en qué nos equivocamos, podemos empezar a ver las cosas de manera menos personal. Y esto, aunque pueda ser una experiencia dolorosa o que no nos gusta, puede ser una clase difícil de pasar, digamos, un curso difícil de pasar. Puede ser algo que nos aporte mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero para esto hay que dejar de ver lo personal. Y esto es muy importante porque a veces recibo muchos comentarios o preguntitas por correo electrónico o incluso en la sección de comentarios que me dicen, es que creo que yo soy una persona narcisista. Esta pregunta pareciera no tener sentido en algunos casos porque han sido personas víctimas de abuso. Pero en realidad vale la pena preguntárselo porque el narcisismo es un espectro, ¿no? Del blanco al negro hay diferentes grados, diferentes intensidades. Y estas conductas que voy a describir aún en este video, también algunas personas podrían decir, bueno, yo tengo un poco de eso, y inclusive yo tengo un poco de eso, y yo creo que todo el mundo tenemos un poco de eso. ¿Por qué? Porque el narcisismo es inmadurez emocional en diferente intensidad en diferentes personas. Cuando se considera un trastorno de personalidad es cuando estas características toman un matiz muy dañino, muy nocivo en casi todas las áreas de la personalidad de alguien, cuando se presenta en casi todos sus contextos y de una forma, digamos, muy grave, ¿no? Cosas que sin duda si nosotros detectamos que hacemos o que nos pasan, pues también podríamos trabajarlas, intentar mejorarlas, pero eso no significa que seas una persona narcisista tal cual como del libro de texto, con un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad, o ni siquiera con un grado muy alto de narcisismo, ¿no? Todos podemos tener egocentrismo y todos actuamos de maneras egoístas a veces. Y aunque eso no nos vuelve narcisistas, vale la pena echarle un ojito a estas formas de como distorsión en la personalidad, pues simplemente para ver que estos patrones tóxicos de personalidad pueden ser lo que convierte a estas personas en alguien disfuncional, pero incluso alguien cruel. Y de lo que vamos a hablar ahora es del tipo de narcisismo que de veras es más severo, que es muy grave y que es el trastorno de narcisismo como más maligno, según la descripción del psicoanalista Erich Fromm, o prisioneros del odio, según el terapeuta cognitivo Aaron Beck. Y ellos usan estas dos descripciones, estos dos nombres para algo muy similar,
para las formas de narcisismo que son crueles con los demás, que son como malévolos y que forman un tipo de personalidad como rígido, mucha dificultad de cambiar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, las familias abusivas en términos generales son familias en las que existe una historia de muchísima invalidación, de falta de reciprocidad en las relaciones con los padres, en los que estos hijos no pudieron ser como nutridos afectivamente de manera adecuada. Las familias invalidantes lo que hacen es no validar a la persona real del individuo que es, a quien eres, con defectos, con virtudes, y aceptarlo así, aunque se vea que hay cosas que se pueden mejorar, sino de muchas maneras mandar el mensaje que la persona real no es aceptada, no es querible, no es lo correcto o es mala, y se presenta como un ideal de lo que deberías de ser. Esto en cierta medida forma parte de la educación. No quiere decir que no debamos estar motivados a cambiar, a corregir errores, a darnos cuenta en que nos equivocamos. No se trata de ese tipo de correcciones, se trata de invalidar a la persona. Y esto puede causar secuelas de largo plazo que se llevan toda la vida, incluso en la vida adulta, de diferentes maneras. A esto se le llama vergüenza tóxica, y la vergüenza tóxica está en la base tanto de la conducta codependiente o dependiente, o de la conducta narcisista, o incluso de la conducta narcisista más maligna. Para distinguir la vergüenza tóxica vamos a hablar de vergüenza tóxica y vergüenza sana, porque no toda la vergüenza es vergüenza tóxica, y de hecho la vergüenza puede ser algo sano. La vergüenza es aquello que nos hace sentir cierto dolor al darnos cuenta que nuestra conducta, lo que dijimos, lo que hicimos, la forma como tratamos a alguien, lo que pensábamos es equivocado o inapropiado o socialmente inaceptable, o le causó daño a alguien o nos causó daño a nosotros. Es como un golpe de conciencia que duele un poco porque ahora vemos el error, nosotros hicimos ese error y estamos por lo tanto motivados a cambiarlo. ¿Por qué? Para volver nuestro comportamiento a algo que nos haga sentir mejor de ser nosotros mismos, porque eso que hicimos es algo que no queríamos haber hecho, que ahora con lo que sabemos queremos hacer diferente y queremos corregir. Ese tipo de vergüenza está en la base de la conciencia moral. De hecho, es algo muy sano para la vida en sociedad. Nos hace sentir cuando no hemos hecho cosas que nos hacen sentir bien con nosotros. Se corrige. El dolor es momentáneo y se hace este proceso como de mejora en nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestro trato a los demás. Y esto puede estar asociado incluso al trato con nosotros mismos. Pero en el caso de la vergüenza tóxica, ese dolor es una cosa como muy insoportable, y es cuando el individuo se da cuenta que su manera de ser está de hecho contrapuesta con la persona que debería de ser. Su forma de vivir, de pensar, de sentir es inaceptable, es indigno, es malo. Es cuando tu forma de vida, la familia de donde vienes, o ciertas áreas como de tus sentimientos, de tus acciones, no solamente ves que es un error, sino ves como que te vuelven mala persona, digna de castigo, digna de rechazo, o menos que humano. Y esto lo vuelve prácticamente intolerable porque es como una autoagresión. La vergüenza tóxica realmente lo que hace es que te sientas menos amable, menos digno de ser aceptado, amado y de tener un vínculo personal, porque te sientes hasta cierto punto como odiándote a ti mismo o odiando ciertas áreas de tu personalidad que no puedes aceptar. Y esto es a lo que se le llama vergüenza tóxica, porque realmente es como autocastigarte, como sentirte mal contigo, pero no implica solo el reconocimiento y el cambio, sino el autocastigo. Y esto se da mucho, por ejemplo, como aprendizaje, como una secuela de la forma de educación de las familias abusivas, que cualquier error lo castigan en vez de corregirlo y hacen que la persona se sienta avergonzada de quién es, en vez de una persona digna y amable que cometió un error que puede cambiar. Esta vergüenza tóxica forma parte tanto de la experiencia de las personas codependientes como de las personas altamente narcisistas, pero es el manejo que hacen de ella lo que marca aquí una diferencia. Las personas en sí, como por causas biológicas, temperamentales y también por aprendizaje,
van teniendo diferente facilidad, digamos, de autorreflexión, de autocrítica. Hay una cosa que se llama locus de control interno o locus de control externo, y es como aquello a lo que se tiende a analizar para buscar las causas de los errores. Las personas que tienen locus de control externo buscan fuera de ellos mismos todas aquellas causas por las cuales su comportamiento se equivocó, fue inadecuado, hicieron algo que les causó vergüenza y sienten la vergüenza, pero buscan las causas fuera de ellos mismos. Las personas con locus de control interno, de lo que sucede mal, los errores que se comete o las cosas que queremos lograr y cambiar, buscamos más causas personales e internas y tratamos de hacer modificaciones en estas cosas internas. Nuestra forma de pensar, nuestras acciones, esto, ¿no? Las personas que tienen locus de control externo tienen más riesgo de desarrollar conducta y forma de personalidad narcisista por su forma de pensar. En los casos en los que las gentes sienten vergüenza de su comportamiento o de sus acciones y esta forma de vergüenza tóxica, pero que están buscando culpables en vez de, no sé, de analizarse, de buscar terapia, de buscar ayuda, de buscar algo que en sí mismos cambie la situación, la circunstancia o los haga corregir errores, buscan culpables sobre los cuales depositar el castigo que aprendieron a hacer, ¿no? El castigo por esa conducta inadecuada. Y esto marca una diferencia grandísima, porque la aceptación, la humildad, la autocrítica, la reflexión y el entendimiento, digamos, de qué cosas hicimos que nos tienen en la situación en la que estamos, sin duda nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace entendernos mejor y entender a los demás. Y eso nos aporta experiencias que nos mejoran mucho como individuos y mejoran nuestras relaciones. Pero si eso lo tenemos bloqueado, entonces se pierde la capacidad de reflexión, de autorreflexión, de autocrítica que nos permitiría crecer y cambiar. Según Jung, un gran psicoanalista, en la base de la personalidad narcisista, maligno, narcisista de este tipo, al que Erich Fromm también llama narcisista maligno, está la diferencia entre el malo o la personalidad malévola. No está en sí entre el tipo de pecados que comete o el tipo de palabras, acciones, pensamientos o impulsos, sino en la sutileza, la persistencia y la consistencia de esos. El defecto central, dice, de quien se inclina a lo malo, no es el pecado en sí, sino la negativa a reconocerlo, y el narcisismo en su forma más nociva o maligna es exactamente esta dificultad para reconocer las partes de la personalidad que te inclinan a ser cruel con otras personas o a reconocer estas partes como de defectos o de malos manejos, esta parte oscura, esta parte como donde no somos santos ni somos las mejores personas, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de las áreas que todos tenemos lo que se les dificulta. El doctor Aaron Beck, que es el padre de la terapia cognitiva, les llama prisioneros del odio porque están prisioneros de su incapacidad para la autocrítica, de asumir como propios y integrar en ellos mismos como en su concepto de quiénes son, tanto los aspectos positivos como los negativos, y tener una visión de ellos como más integrada. Muchas personas que se consideran así como narcisistas, malignos o prisioneros del odio, ven necesidades afectivas, ven sus propias vulnerabilidades, sus defectos de carácter, como algo no solamente como defectuoso, sino como algo malo. Y lo rechazan en otros o lo rechazan en ellos. Y realmente tienen un concepto sumamente torcido de ellos mismos y de los demás por estos factores principalmente. Uno, su concepto de identidad, o sea, de quién de verdad ellos son, se dificulta mucho porque para tener una visión realista de ellos mismos necesitarían integrar todos los elementos de quienes son, no solamente las virtudes, las cualidades o aquellos aspectos que les gustan, sino todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? Y más aún, aquellas cosas que consideran como defectos
ellos no las ven solo como algo imperfecto, las ven como algo malo e indigno. 2. El sufrimiento que les causa el sentirse mal con ellos mismos o con estos aspectos de su personalidad, para ellos es francamente insoportable. Es como tienen mucho la visión blanco, negro, todo, nada. Y cuando encuentran un área que es defecto, entonces la consideran como, tienen una visión de ya no son buenas personas, son malas personas, como si fueran total, ¿no? La totalidad. Y es urgente por el dolor que les causa la herida narcisista tratar de sentirse bien con ellos mismos lo más pronto posible. Un mecanismo que hacen para esto es empezar a ejercer control y poder sobre otros. Esto les hace como volver a subir la autoestima. Esto lo pueden hacer de muchas maneras, a forma de críticas punitivas, de comentarios hostiles, criticando a otros o denigrando a otras personas o ejercitando su poder de alguna manera. Esto los hace sentir poderosos y les causa, lejos de esa visión como aplanada o apretada o apachurrada de ellos mismos, los hace sentirse grandes, poderosos. Este es un fenómeno obviamente muchas veces no consciente, sino muy automático. Y en este sentido, ellos rápido pasan como de la vergüenza al enojo con el otro. Y esto es porque cada que detectan algún error o defecto, para ellos implicaría que eso merece el desprecio, la desaprobación, el castigo o un trato indigno del otro. El sentido de superioridad es en mucho lo que los hace sentirse bien otra vez con ellos mismos. Y esto lo hacen de varias maneras, entre ellas que cuando se comportan abusivamente o crueles o usan el poder sobre otras personas de formas que los ofenden, racionalizan rapidísimo eso que están haciendo como algo justificado y necesario. Digamos que los demás son los que tienen la culpa de que ellos se hayan portado así. Y ellos están actuando de forma defensiva, por lo que cualquier acto de agresión hacia otras personas era necesario, porque ellos están como defendiendo de la maldad del otro o de la provocación del otro. Esta racionalización impide completamente la autocrítica. Y cuando se pierde la capacidad de autocrítica, cuando se deja de verse a sí mismo como responsable de sus propios actos, incluso aquellos crueles con otras personas o abusivos, también se pierde la vergüenza que se siente. Es como un antídoto para la vergüenza, incluso para la vergüenza que causaría mejor juicio moral de sus actos. Entonces su conducta se vuelve un poco amoral, o en muchos sentidos amoral. ¿Por qué? Mientras más mal se portan con otras personas, más malo es el otro, no malos son ellos, en su racionalización. Ahora, estas racionalizaciones son hechas a base de pegostes, pedazos, de inventos, de fantasías, y no son reales. Por lo tanto, esta forma de formar su identidad o su concepto de ellos es muy frágil. Podría caerse porque la realidad se impone, de manera que necesitan sostenerlo cada vez más, ¿no? Negando la autocrítica cada vez más. Y eso sí, a diferencia de una persona con una autoestima de verdad más sana, ellos necesitan que todo el mundo esté de acuerdo con ellos en la forma como se ven a sí mismos. Por esto, 4, cuando esta imagen idealizada se siente amenazada o atacada por aquellos que lo critican, le tratan de confrontar con su comportamiento, le dicen cómo se sienten con su conducta o le señalan algún defecto o incluso algún error, él necesita más y más racionalización para justificar ese comportamiento. Entonces va a ver al otro como una persona que lo está atacando, que lo está ofendiendo, que lo está humillando y va a contraatacar otra vez. Esto es la herida narcisista. Es una herida a la imagen idealizada de ellos mismos, que soporta, digamos, cualquier prueba de realidad. Ellos, la realidad, están peleados con ella. O su propia realidad, o ciertos elementos de su personalidad, de plano nunca los van a ver. Y cualquiera que los vea, para ellos esto es como agredirlos, como lastimarlos, humillarlos, ofenderlos. Y los hace sentir como el dolor insoportable de la vergüenza que inmediatamente convierten en agresión hacia el otro. No se la quedan, no se ponen a contemplar si el otro tendría motivos para decir eso que dijo.
está negado y inmediatamente lo van a atacar. O sea, niegan completamente estos aspectos de ellos y van a atacar a cualquiera que se los haga ver. El quinto punto es que además de negar algunos aspectos negativos de su personalidad, como sus sentimientos que le causan vergüenza o que considera inaceptables o indignos, sus actos, no solo no las ve en él, sino que las va a proyectar en el otro. Entonces va a atacar en el otro cosas que tiene él. A esto se le llama proyección. Y el sexto elemento es que para ellos, cuando una persona comete un error o hace algo que los lastima, el castigar esa conducta haciendo que la otra persona se sienta mal o agrediéndolo de alguna manera, los hace sentir mejor o empata el marcador. Es decir, tener un defecto de carácter, un sentimiento que no te gusta, algo inaceptable, cometer un error, implica que el otro es malo, ¿no? Entonces, el ataque que le está haciendo es de manera defensiva y de hecho, la mayor parte de esas cosas que ve que son ataques por parte del otro son características de personalidad que tiene él, no el otro. Las personas que tienden a usar muchísimo este mecanismo de proyección en general son personas más hostiles, que ven el mundo como más peligroso y que son personas que pueden ser mucho más violentas, porque su forma de tratar a los demás no la ven como la causa de muchos de sus problemas con los demás o de lo que hace que los demás pues a veces tengan un ataque a manera defensiva. Me refiero a un ataque porque ellos cualquier crítica, comentario, señalamiento lo van a tomar como agresión. Entonces, ellos no ven esta postura del otro porque están demasiado ocupados en mantener esta visión idealizada y sesgada de ellos mismos ante ellos mismos. Estas personas, por mucho que parezcan personas muy seguras de ellos mismos, con mucho amor propio, en realidad son personas altamente inseguras, porque a lo que aman es a la imagen idealizada que tienen de ellos mismos, pero no podrían amarse de manera real viendo todo lo que son. Lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, todo, ¿no? Lo que les gusta, lo que no les gusta, a lo que se le llama humildad. La humildad está en la base de nuestra capacidad de autocrítica, de nuestra visión más realista de quién es el otro, de cómo son nuestras relaciones y de cómo somos nosotros también. No podemos tener esta visión idealizada y sesgada sin tener una visión distorsionada de quién somos, de quién es el otro y de cómo son nuestras relaciones. De modo que están dificultando su propio crecimiento, pero también pues como el estado emocional de sus relaciones y en ellas a las personas con las que se relacionan, sin duda. Salen afectados todos. Se afecta a él por no poder crecer y se afectan las personas con las que tiene una relación porque constantemente está defendiéndose, que no es defensa, es ataque de estas personas, de cosas que realmente le pertenecen más a él que al otro. Y esto realmente sí los vuelve como prisioneros del odio. Alguien que es feliz, que se acepta como es y que realmente tiene amor incondicional por quien es, no se siente tan mal con una crítica o con el reconocimiento de nada, de lo que pueda haber cometido de errores o de cosas que realmente haga mal. Eso lo ve como oportunidad de aprendizaje. Entonces, solo las personas que realmente no son felices porque no pueden amarse como son las que sufren esto dentro de la personalidad narcisista. Y saber esto, incluso llegar a sentir compasión por este proceso que realmente no los vuelve felices, no quiere decir que no tengas que poner límites, que no te tengas que cuidar de estos aspectos, que si te sacrificas tú vas a lograr hacer que esa persona se sienta mejor, porque es un proceso que le toca a esa persona resolver. Pero sí hace que te des cuenta de por qué razón es tan difícil poner límites confrontando o incluso hablando con estas personas. Porque por mucho que tú quieras abrir la comunicación, que sepa cómo te sientes, qué es lo que necesitas, esta persona eso le va a causar una herida narcisista y a ti te va a poner en una posición en donde vas a ser muy atacado. Por esa razón es tan importante también no confrontar de manera directa y buscar otros mecanismos para poner límites, como un cambio en tu conducta, un cambio en tu forma de tratarlos, el autorrespeto o incluso la distancia.
Pero eso sí, saber toda esta dinámica ayuda mucho a que no lo personalices. Cuando una persona te lastima, te critica, es hostil contigo, pues que no pienses en términos de qué me faltó, en qué me equivoqué, qué hubiera podido dar, qué me faltó hacer, cómo lo provoqué. Porque es esta estructura de personalidad lo que hace que esas personas reaccionen mal con otras personas. No es tu culpa, tampoco lo puedes cambiar, no puedes cambiar tú la estructura de base de personalidad o la forma de pensar de alguien que no quiere cambiar o que no puede cambiar, y tu sacrificio no va a lograr este cambio porque este cambio le corresponde al otro. A ti te corresponde cambiar lo tuyo, tu forma de tratarte, tu forma de tratarlos, tu forma de poner límites, tu forma de relacionarte. ¿Va a costar trabajo? Sí, pero es posible completamente, ¿no? Cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar o nuestra forma de relacionarte requiere hacer pues un montón de cambios. Práctica, requiere mucha autoestima, requiere aprender cosas nuevas, requiere recibir un tratamiento, pero para cambiar tú. Al otro le corresponde cambiar esto si puede, si quiere o si en algún momento está abierto a hacerlo. Por la estructura de personalidad de la persona narcisista es difícil que eso le suceda. Mucho más si tiene constantemente en la mira a quien depositarle la culpa de lo que hace. Porque estas personas no entienden cuando tú los retroalimentas o cuando señalas algo, y por qué también les es tan difícil cambiar. Porque el cambio lo logramos cuando buscamos en nosotros las causas de nuestro propio sufrimiento. Pero cuando una persona lo que está buscando son culpables, pues consigue a quien castigar. Le pasa algo malo, siente algo malo y encuentra a quien echarle la culpa y encuentra a quien castigar. Suma cero. El otro sí recibe el castigo y recibe el dolor. Y ellos no mejoran su vida, pero ni tantito. Esta es la razón por la que no es nada envidiable el narcisismo de una persona. Y esta es otra de las razones también por las cuales, por mucho que tú sientas que la peor parte la llevaste tú, en realidad no, porque la peor parte es estar encerrado en esta prisión del odio. Mientras tú te das cuenta de esto y cambias tu forma de vivir, entonces te abres la puerta a una calidad de vida mucho mayor, que sí puede depender de ti. Eso sí está en tus manos. Y la capacidad para vivir de manera más feliz, así tome tiempo aprender, está en tus manos. Y eso es perfectamente posible. Eso sí lo podemos lograr. Entonces, esta es una de las razones por las cuales algunas personas pueden llegar a ser tan crueles. Y esto, en poca medida, todos lo podemos hacer cuando vemos al otro como enemigo y cuando por alguna razón no podemos ver algunos elementos de nuestra personalidad porque lo tenemos inconsciente, porque no lo podemos ver. La humildad nos ayuda a estar más abiertos a poderlos ver, y eso es lo contrario al narcisismo, pero es lo que nos hace dejar de sufrir por las mismas cosas. Así que si ves un poquito de esto en ti, no quiere decir que seas narcisista, pero eso poquito que veas vale la pena si lo puedes cambiar. Todos tenemos cositas que mejorar y cosas que cambiar. Aunque no seamos narcisistas, aún tenemos patrones pues disfuncionales de comportamiento, pero lo que hacemos con la vergüenza es muy diferente si tendemos a tener conducta más bien codependiente, y eso lo veremos en otro video. Me despido con esto y espero que te pueda servir en este proceso de entendimiento de qué fue lo que pasó con una relación de este tipo, para que dejes de pensar qué me falló, en qué fallé, por qué a mí, porque esto le pudo haber pasado a cualquiera. Esta persona es así o actúa de esta manera por cosas que nada tienen que ver contigo. Espero que esto te haga dejar de personalizar lo que te sucedió. Le puede pasar a cualquiera. Cualquiera que esté en relación con personas emocionalmente inmaduras así puede llegar a sufrir cosas muy similares. Esto no se debe a quién eres tú, se debe a quién es el otro. Te mando un enorme abrazo y espero que esto te pueda servir pues como material en tu camino de la salida de una relación con una persona narcisista. Cuídate mucho, te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.